Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a ver la clase de manejo de la alimentación. La alimentación va a estar dirigida según la categoría de animales que vamos a alimentar. En este caso empezamos viendo cachorras de reposición. Estas son seleccionadas por mayor prolificidad, mayor producción de leche y menor porcentaje de grasa. Estas características nosotros necesitamos que se expresen al máximo. Para estas cachorras, que van a ser nuestras futuras reproductoras, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones en su camino hasta el primer servicio, como por ejemplo que lleguen pesando entre 120 y 140 kilos de peso vivo, que a este peso lleguen entre los 220 y 230 días de vida, que lleguen con una buena tasa de ovulación, esta se logra en el tercer celo, esto es importante en el momento de la concepción, y que lleguen con un espesor de grasa dorsal de entre 20 y 22 milímetros. Esto es importante ya que en este tejido se encuentran los precursores de las hormonas sexuales. Es muy importante realizar una buena alimentación hasta que los animales alcancen entre los 50 y 60 kilos de peso vivo, para obtener una buena producción de ovocitos, ya que este será el pool que va a utilizar en toda su vida reproductiva. Un buen desarrollo uterino con un largo, peso y diámetro adecuado. Debe tener un buen volumen ya que el útero será el órgano que aloje a los fetos. Y es muy importante que logre un buen desarrollo corporal. Esto será entre la semana 14 y 15 de vida. Esto es importante porque lo que no desarrolle hasta esta edad va a ser muy difícil recuperarlo. En la etapa que va desde los 60 a los 130 kilos, que es el peso que va a necesitar la cachorra para recibir servicio, es importante no acelerar el crecimiento, que la ganancia de peso diario esté entre los 550 y los 600 gramos, que logre un espesor de grasa dorsal de entre 20 y 22 milímetros, que haya un buen fortalecimiento del aparato locomotor. Si nos excedemos en el alimento, habrá una ganancia de peso diario mayor y esto va a traer aparejados problemas en las articulaciones sobre todo. Queremos lograr también un buen desarrollo corporal y del aparato reproductor. Ahí ven en la diapo los aportes del alimento de esta etapa. Préstenle atención al porcentaje de proteína que tiene. Entre los 14 y 21 días previos al servicio, vamos a suministrar una mayor cantidad de alimento para que haya un mayor consumo. Esto se conoce con el nombre de flashing. El objetivo principal del flashing es aumentar la tasa de ovulación. A su vez, otros objetivos van a ser lograr una mejor condición corporal. Esto se va a lograr con aumentos diarios del peso entre 500 y 600 gramos. Se hace con alimento de lactancia o de desarrollo. Esto es por el alto porcentaje de proteína que posee. Luego de dar servicio, vamos a disminuir drásticamente el suministro de alimento hasta el día 21. El objetivo principal de dicha maniobra es evitar la mortandad embrionaria. Si aumentamos los niveles de alimentación, aumenta el metabolismo hepático y el metabolismo hepático disminuye la concentración de progesterona. Esta hormona es la responsable de la anidación. Durante la gestación, la hembra va a aumentar sus requerimientos nutricionales porque debe mantenerse, debe haber un buen crecimiento fetal, tiene que haber un buen desarrollo mamario, en el caso de las cachorras, además de gestar, siguen desarrollándose. Deben tener una buena alimentación para recuperarse rápidamente
recuperar su estado corporal, sobre todo las cerdas de varias gestaciones. En los 2 primeros tercios de la gestación, los requerimientos nutricionales van a ser mayores que los de mantenimiento, pero en el último tercio aumentan los requerimientos aún más debido a que los fetos desarrollan más del 80% del peso que van a tener al nacimiento. El manejo alimenticio durante la gestación no es igual. Ya vimos que disminuye desde el servicio al día 21, para luego, desde el día 21 al día 90, aumentar. Va a ser un manejo diferente para las cachorras, a quienes le vamos a suministrar entre 2 a 2,5 kilos de alimento, y otro manejo diferente para las cerdas de más de una gestación, a las cuales le vamos a suministrar de 2 a 2,5 kilos de alimento por día. Esto se debe a lo anteriormente mencionado. Las cachorras luego del primer servicio siguen desarrollándose. La alimentación va a ser restringida, va a ser controlada, no ad libitum. Va a ser manejada en función del estado corporal, de cómo veamos a esas madres. La mala alimentación durante la gestación va a traernos diferentes problemas, ya sea que sobrealimentemos o subalimentemos a las reproductoras. Si las sobrealimentamos, vamos a tener cerdas gordas. Estas cerdas van a tener una debilidad uterina durante el parto, no van a tener buena fuerza de contracción para eliminar los lechones. Va a haber un aumento en los partos distóxicos, ya que ese canal del parto no va a estar permeable como corresponde, porque va a estar circundado por tejido adiposo. Va a haber un aumento en la mortandad de lechones por aplastamiento. Va a haber un menor consumo de alimento durante la lactancia. Y esto vamos a ver que es muy, muy importante. Va a haber un aumento en la mortandad embrionaria. Y sobre todo va a disminuir la producción láctea. Si se subalimenta a las cerdas, vamos a tener cerdas flacas. Estas hembras van a tener falta de reservas corporales, disminuyendo la producción láctea y aumentando el intervalo destete-celo. El anestro va a ser más prolongado, va a tardar en recibir servicio y esto me aleja del objetivo de 2,5 gestaciones por cerda por año. Los lechones al nacer van a ser más débiles, van a tener menos peso y no van a poder alimentarse de una manera adecuada, ya que la cerda no va a estar produciendo la leche que necesitan esos lechones. Acá vemos las características del alimento durante la gestación. Energía. Va a tener aproximadamente entre 2.900 y 3.100 kilocalorías por kilo de alimento. Un exceso de energía produce una disminución en el consumo, trayendo como consecuencia una menor producción láctea y un menor desarrollo mamario. Proteína, entre un 13 y un 15%. Si nos excedemos, producimos una reducción en el consumo también y un aumento en el costo del alimento. Fibra. Es importante ver el porcentaje de fibra en esta etapa porque van a ver que después eso se modifica. Acá vemos un resumen de la alimentación durante la gestación y a modo práctico lo podemos dividir en dos etapas, una primera hasta el día 70 y una segunda del 70 hasta el parto, viendo cómo en la segunda etapa los requerimientos son mayores por el crecimiento fetal. Los fetos llegan a tener el 80% del peso que van a tener al nacimiento. Lo importante, si se puede suministrar alimento 3 veces al día. Durante el día del parto la cerda generalmente no va a consumir alimento, pero sí es sumamente importante el acceso ilimitado al agua,
fresca y de buena calidad. Vamos a ver el manejo de la alimentación pre y posparto inmediato. 3 o 4 días previos al parto, disminuimos la ración a aproximadamente 2 kilos de alimento por cerda por día. Vamos a cambiar la composición de ese alimento agregándole hasta un 50% de fibra. Esto se logra poniendo el alimento, por ejemplo, a frechillo de trigo. Esto tiene una capacidad laxante. Vamos a evitar la constipación. Vamos a disminuir las distocias, porque vamos a vaciar ese intestino de materia fecal, lo cual va a hacer que el canal del parto esté más permeable. Y vamos a evitar la manifestación de síndromes febriles como mastitis, metritis agaláctea. El día del parto, solo agua. Si es necesario, se le da muy poca ración. La cerda prácticamente no se alimenta el día del parto. Luego, empezamos a aumentar gradualmente los consumos hasta lograr alto consumo de ración, casi ad libitum, entre el quinto y séptimo día de lactancia. También lo vamos a manejar viendo el estado corporal de la cerda. ¿Qué queremos lograr con el manejo de la alimentación durante la lactancia? Como primer objetivo, una alta producción láctea para alimentar a los lechones y lograr que tengan un muy buen peso al destete. Lograr un retorno al celo rápido luego de destetar esos lechones. Que haya una poca disminución del estado corporal. Esto lo vemos en el espesor de la grasa dorsal y el peso vivo. Y lograr una buena performance en el siguiente parto. Los últimos 3 puntos los logramos manteniendo un buen estado de la cerda durante la lactancia. ¿Por qué es tan importante la alimentación en la lactancia? Como vemos ahí, la lactancia es el punto más crítico de todo el ciclo. Durante la lactancia conviven los dos ciclos, el ciclo abierto y el ciclo cerrado, el ciclo de los reproductores y el ciclo de los productos. La cerda debe mantenerse y a su vez alimentar a los lechones mediante la producción láctea. Teniendo en cuenta que en los primeros días de la lactancia hubo una restricción del alimento, luego vamos a proveer alimento prácticamente al libitum para poder cubrir los requerimientos de esa cerda. Vamos a proveer de agua fresca en cantidades ilimitadas, ya que entre el 70 y el 80% de la leche está formado por agua. La cerda va a consumir mucho más agua durante la lactancia. Y tener en cuenta que una muy buena alimentación de la cerda en calidad y en cantidad va a hacer que tengamos lechones mejores al destete y una cerda en mejores condiciones para el próximo ciclo. Acá vemos las características de la ración en la lactancia, donde vamos a ver el alto porcentaje de proteína y la energía que tiene, pero principalmente la proteína. Es importante que a los 7-10 días de vida los lechones comiencen a comer. Esto es importante porque va a favorecer el desarrollo del tracto gastrointestinal, aumentando concentración de enzimas en el tracto digestivo y a su vez haciendo que prolifere la flora intestinal que va a tener durante su vida. Va a mejorar la condición corporal de la cerda, ya que los lechones no solo van a cubrir sus requerimientos con leche, sino que también lo van a hacer mediante el alimento. Y va a disminuir el estrés al destete. Va a estar ese tracto gastrointestinal adecuado al consumo de alimentos sólidos. El alimento que se provee en esta etapa se llama starter o iniciador. Como vimos, el periodo de lactancia transcurre desde el parto hasta el destete y es la etapa de mayor exigencia para la cerda. Durante la lactancia, las cerdas a partir del día 7 podrán comer ad libitum. Igualmente, el manejo es viendo el estado corporal de la cerda.
el alimento va a tener una composición de un 18% aproximado de proteína. Esto es importante, ya que la cerda debe mantenerse y debe producir leche. Los lechones van a empezar entre los 7 y 10 días a consumir alimento starter, llegando aproximadamente a 150 gramos de alimento antes del destete. 21 días llega el momento del destete. El lechón destetado entra en la etapa de recría. Consumirá alimento a voluntad. Puede llegar a consumir entre 1,5 kg y 1,8 kg de alimento por día. Y acá sigue teniendo un alto contenido proteico, entre un 17 y un 18% de proteína. El desarrollo o crecimiento marcado es el periodo que transcurre entre los 35 kilos y los 60-65 kilos de peso. Esto lo vimos al principio con las cachorras de reposición, ese primer periodo en el que era muy importante el desarrollo. La proteína del alimento no debe ser inferior al 18, 17, 18%. La alimentación debe ser ad libitum y va a haber un consumo alto de alimento. El consumo será entre 2,5 kg y 3,5 kg por día por animal. La terminación es el periodo de los animales que van a faena. En este periodo, el alimento tiene otra composición. Ahí vemos cómo baja el porcentaje de proteína, de entre un 18 y un 17 a un 15,5 a 13,5. Va a continuar con la alimentación ad libitum, a voluntad, porque lo que necesito es que gane peso y el consumo diario de alimento va a aumentar. Va a ser entre 3,5 kg a 4,5 kg por animal por día. El manejo de la alimentación de los padrillos va a ser un manejo como si fuesen animales en terminación. Deben consumir aproximadamente un promedio de entre 2 y 2,5 kg de alimento balanceado por día. La composición de este alimento, sobre todo la proteína, va a ser igual, entre un 13 y un 15%. Va a aumentar la cantidad de alimento que le proporcionemos a esta categoría en el momento que estén en servicio. En esta diapositiva vemos un resumen de la alimentación de la cerda en gestación y durante la lactancia, con los días claves, el flashing, que lo vimos, cómo es el manejo de alimento hasta el día 30, o sea, desde el servicio hasta el día 30, hasta el día 90, importante el desarrollo de la glándula mamaria, y del día 100 hasta el nacimiento, que es el mayor crecimiento fetal. Acá vemos cómo transcurre la línea de producción desde el destete hasta la venta, viendo los diferentes alimentos y las etapas en que lo consumen. Acá vemos un ejemplo de un alimento fase 1 y su composición. ¿Qué categoría va a ser alimentada con este alimento? Lechones desde los 21 días hasta los 30 días de vida, o sea, del destete. Va a tener sus instrucciones de uso, que se suministra ad libitum, y cuál es el consumo aproximado para esta etapa. Va a ser 2 kilos de alimento por lechón por día. Acá tenemos un ejemplo de tablas de formulación de un pequeño productor, donde vemos los ingredientes, cómo van variando en los distintos alimentos. Alimento iniciador, lactancia, gestación. Pueden ver el porcentaje de maíz molido y el porcentaje de pellets de soja que tienen los diferentes alimentos. Acá con esto ven cómo va variando la cantidad de energía y el porcentaje de proteína de cada nivel, de cada alimento y de cada categoría. Acá tienen otro ejemplo. Esto es más a nivel industrial. Ahí ven cómo alimentos de primera fase, de segunda fase, de alimento inicial, cómo van variando el momento en el que le administran a los animales este alimento y cómo ya viene preparado eh, con sus especificaciones.
En este cuadro pueden ver los diferentes grados de score corporal de las cerdas, para que puedan compararlo.